Hola, nos encontramos otro día más aquí para hacer otra presentación. En este caso vamos a presentar un tema de cuarto de educación de personas adultas. Soy Javier Sáez García, profesor del Departamento Científico Tecnológico del CEPA Montes Norte, del Centro de Adultos CEPA Montes Norte de Piedrabuena. Vamos a ver ahora una presentación del módulo cuarto de científico tecnológico, en este caso los temas 7 y 8. Los hemos querido unir en una sola presentación, aunque son dos temas en vuestro temario, porque realmente son dos temas que van muy unidos. Son dos temas de física en el que se tratan tres grandes bloques: cinemática, dinámica y energía y calor. Ahora lo vamos a ver. El resumen que tenéis en el blog y que tenéis a vuestra disposición es este, y es un corolario de fórmulas donde podéis encontrar todas las fórmulas que vamos a tratar en estos dos temas. La explicación del tema pues es seguir este vídeo o, mucho mejor, acudir a las tutorías del centro, que ya sabéis que estaremos encantados de atenderos. Bueno, vamos a ver esta presentación y vamos a ver un poco de qué va este tema. Como ya os he dicho, tiene tres grandes bloques. Tiene el bloque de cinemática, que sería el que correspondería a movimiento. Cinemática significaría, es el estudio del movimiento de los cuerpos, todo lo que corresponde a su velocidad, espacio, recorrido. Ahora lo veremos. Tenemos un segundo gran bloque, que es el bloque de dinámica. En este bloque lo que vamos a estudiar es las causas que producen ese movimiento anterior del que hablábamos y algunos tipos de deformaciones en los cuerpos. Es decir, estamos hablando de la fuerza. Vamos a estudiar las fuerzas y sus efectos. ¿Cómo son? La presión. Vamos a estudiar brevemente la presión. Y un último gran bloque. Es un bloque que va unido toda esta cantidad de cosas, que son muchas. Trabajo, potencia, energía y calor. Pero es que trabajo, energía y calor casi que son tres magnitudes que son la misma cosa. Ya veréis que son intercambiables, el trabajo, la energía y el calor. De hecho, las unidades de los tres veréis que es la misma. La potencia es una manera de cuantificar el trabajo por tiempo. Y ahora lo veremos. Vamos a ver que el trabajo, como veis ahí, son las consecuencias de las transformaciones y las transformaciones producidas en la aplicación de fuerzas, en el uso de fuerzas. Vamos a empezar por cinemática. Como ya hemos dicho, es el estudio del movimiento y es necesario que definamos una serie de magnitudes. En estas magnitudes que vamos a definir tenemos el espacio recorrido. Lo vamos a representar con la letra E, y muy importante que en el sistema internacional siempre estamos hablando del sistema internacional de unidades, cuando hablamos de unidades. En el sistema internacional su unidad es el metro. Otra magnitud que vamos a usar en este caso es el tiempo. Se representa con la letra T de tiempo, y en el sistema internacional, volvemos a repetir, su unidad que vamos a usar es el segundo. Luego el tiempo siempre lo indicaremos en segundo. Otra magnitud que vamos a estudiar, que vamos a necesitar en esto de la cinemática, es la velocidad, que nos va a indicar el desplazamiento de un cuerpo en un determinado tiempo, cómo varía su desplazamiento a lo largo del tiempo. Lo vamos a representar por la letra V de velocidad, y su unidad, siempre hablamos del sistema internacional, por supuesto, es el metros por segundo. Aquí podemos tener un problema, y es que esté en kilómetros por hora. Otra unidad que no sea, bueno, ya veremos que habrá que pasar de unas unidades a otras. Todo esto ya se vio en primero y segundo de científico tecnológico, así que no tiene que ser ningún problema. Otra magnitud que la vamos a usar y vamos a hacer referencia a ella en todo este bloque de la cinemática es la aceleración. La aceleración nos va a dar cómo cambia la velocidad a lo largo del tiempo. Cómo cambia la velocidad en la unidad de tiempo. Se va a representar, o la vamos a representar por la letra A de aceleración, y su unidad es el metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, visto esto, vamos a considerar siempre movimientos en línea recta, por simplificarlo un poquito. Y vamos a ver si tienen aceleración o no, porque si tienen aceleración o no, los vamos a clasificar en un tipo de movimientos o en otro. Veamos de los dos tipos de movimientos. Vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, que es aquel que va en línea recta. Como hemos dicho, van a ir todos en línea recta. Aquel que no tiene aceleración, en este caso la aceleración es igual a 0, no tiene aceleración, importante, y su velocidad es constante.
Y distinta de cero, evidentemente, porque se está moviendo. Luego la velocidad es constante y distinta de cero. Estas serían las características del movimiento rectilíneo uniforme. También vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, la trayectoria también es una línea recta. Tiene una aceleración constante, en este caso tiene aceleración, por eso se llama uniformemente acelerado, pero es constante, por eso se llama uniformemente acelerado, es acelerado de manera uniforme. Entonces tiene una aceleración distinta de cero y es constante, lo que valga, pero es constante. Cuando decimos aceleración, ojo, que puede ser aceleración positiva o negativa, es decir, el cuerpo puede estar aumentando su velocidad o disminuyéndola, lo que hablaríamos un frenado. ¿De acuerdo? Entonces no distinguimos entre que acelere o frene. Para nosotros siempre va a ser uniformemente acelerado en ambos casos. La velocidad, evidentemente, no es constante y va variando. Va a ir aumentando, como hemos dicho, o va a ir disminuyendo, por aquello de que tiene una aceleración, bien positiva o bien negativa. Vamos a estudiar las gráficas y fórmulas de los dos movimientos. Es verdad que nos quedaría un tipo de movimiento que llamamos el movimiento circular uniforme, que es aquel que describe círculos de manera constante. Bueno, no lo vamos a ver en este resumen, aunque sí lo tenéis en el temario, ¿de acuerdo? Vamos a ver las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, las fórmulas son más sencillas que en el movimiento circular, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el MRUA. Y la fórmula más importante de este movimiento es aquella que atañe al espacio, esa que dice que el espacio es igual a velocidad por tiempo. Luego esta os la tenéis que aprender muy bien porque la vais a utilizar mucho. Es verdad que despejando de esta fórmula vamos a obtener la velocidad. Si aquí despejarais, si de esta fórmula de aquí despejarais el tiempo que está multiplicando pasaría al otro miembro dividiendo, tendríais la expresión de la velocidad, que es esta. Como veis, no es otra fórmula, es esta misma fórmula pero despejada. Por eso es importante esta primera. Y si en lugar del tiempo que pasa despejando, lo que queréis despejar es la velocidad, que pasaría al otro miembro dividiendo, porque aquí está multiplicando, entonces tendríais el tiempo, espacio partido de velocidad. Y tendríais una fórmula para el tiempo. Son dos fórmulas que no es necesario aprendérselas, porque si tenéis esta primera, de esta primera sacaréis estas otras dos. Además, siempre podréis sustituir datos en esta primera, despejar y encontraréis la velocidad, el tiempo, el espacio, lo que os ocupe. Por eso os aconsejo que no perdáis espacio en vuestra memoria para memorizar estas dos fórmulas. Con esta os es plenamente suficiente. Tenéis que tener en cuenta las gráficas que se producen en este tipo de movimiento, en el MRU. Tenemos una gráfica que compara el espacio y tiempo, y es que el espacio va subiendo proporcionalmente. Bueno, también podría ir bajando si lo que estamos es volviendo hacia un sitio, pero bueno, por no complicarlo, el espacio va recorriendo más espacio proporcionalmente con el tiempo. Por eso es una línea recta. Espacio y tiempo serán directamente proporcionales. En cuanto a la gráfica velocidad-tiempo, hemos quedado que la velocidad, una de las características, os recuerdo que una de las características del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es constante, por lo tanto, como veis aquí, la velocidad es constante. Pues yo qué sé, pues a lo mejor es 50 metros por segundo, pues constante todo el rato. Y si os vais a la gráfica aceleración-tiempo, como otra de las características de este movimiento es que la aceleración es cero, pues entonces la gráfica, como veis ahí, tendrá aceleración cero, ¿vale? No hay gráfica aceleración-tiempo, puesto que la aceleración es cero. Si queréis verlo de otra manera, iría por aquí, por el eje X, donde está el tiempo. Veamos ahora las fórmulas, son pelín más complejas, más completas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso ya incluirán la aceleración. Y tenemos una primera fórmula que nos define el espacio. El espacio recorrido será igual a velocidad inicial, esto sería v sub i, que es velocidad inicial, la velocidad inicial que lleva el móvil por el tiempo que ha tardado, que ha estado recorriendo ese espacio, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Otra fórmula que nos va a ser muy útil es esta que relaciona las velocidades, donde veis velocidad final,
Esta VF es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. De esta fórmula, despejando, podremos obtener, si os dais cuenta, si yo de aquí despejara la velocidad inicial, pasaría a este miembro, así, restando, me quedaría aceleración por tiempo, y ahora este que está multiplicando pasaría dividiendo, por lo cual obtendríamos esta otra fórmula que es la de la aceleración. De aquí iríamos aquí. Como veis, no es otra fórmula, sino que es esta primera fórmula de la velocidad despejada de esta forma. Hay veces que nos será más útil tratarla en plan de deducir la aceleración y hay veces que nos será más útil tratarla en plan de deducir la velocidad. Bueno, va en gustos. Podremos usar una u otra o simplemente usar siempre esta primera y de aquí despejar lo que necesitemos donde esté la incógnita, que es lo que yo os aconsejo. Por lo tanto, ¿qué fórmulas son las más importantes para aprenderos? Esta y esta. La otra es una fórmula que sale sola de estas dos. Hay alguna otra fórmula que relaciona las velocidades al cuadrado y tal, pero no las vamos a ver. Con estas dos, de verdad, tenéis suficiente y para qué más. En cuanto a la gráfica, si os acordáis antes, en el otro movimiento, la gráfica espacio-tiempo era una línea recta que iba así hacia arriba. En este caso hace una curva, es una parábola. ¿Vale? Es una parábola porque esto está elevado al cuadrado, es una ecuación cuadrática, una función cuadrática. Por lo tanto, si la representamos, espacio frente al tiempo, lo que tenemos es una parábola, como tenemos aquí. ¿Vale? En cuanto a la gráfica velocidad-tiempo, es una línea recta, es una función lineal. Si lo veis aquí, esta sería la velocidad, esta sería el tiempo, la velocidad inicial sería la constante, sería n, en el caso de la función lineal, y por eso tenemos una línea recta. La velocidad es directamente proporcional al tiempo. Cuanto más tiempo lleve, pues más velocidad llevará o menos si está frenando. Y en cuanto a la aceleración y el tiempo, una de las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si lo recordáis, es que la aceleración era constante. Por lo tanto, es una línea recta. Imaginaros que la aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues ahí tenéis los 6 metros por segundo al cuadrado serían, y bueno, pues ya está, su aceleración. Vamos a ver esto con algún ejemplo que es como mejor lo podemos ver. Vamos a ver el más sencillo, que es el del movimiento rectilíneo uniforme, donde nos dice un ejemplo. Un ejercicio. ¿Qué espacio recorre una bicicleta que va a 12 metros por segundo en media hora? Bueno, lo primero que tenemos de definir cuando hagamos un ejercicio, os lo aconsejo siempre, es que pongáis un apartadito, aunque tardéis un segundito, que pongáis un apartadito con los datos. Hay veces que también conviene hacer un dibujo. Bueno, ahora no parece tampoco que sea muy necesario, pero si conviene hacer un dibujo, también os recomiendo que lo hagáis. Ese 5 minutos que perdáis en añadir datos y añadir un dibujo, os pueden venir luego, os puede ahorrar mucho tiempo a la hora de darle muchas vueltas al ejercicio y resolverlo mucho más fácilmente. Bueno, lo primero que vamos a ver es que la velocidad está en las unidades adecuadas del sistema internacional, recordar, metros por segundo. Sin embargo, el tiempo nos lo han dado en minutos. Habrá que pasarlo a segundos. Si recordáis, un minuto tiene 60 segundos, con lo cual multiplicando los minutos por los segundos que tiene un minuto, por 60, pasaremos ese tiempo a segundos y lo tendremos hecho. Como lo que me preguntan es el espacio, pues nosotros vamos a poner la fórmula del espacio. La tenemos ahí, donde dice que espacio es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es 12, ya lo tenemos en nuestras unidades adecuadas, y el tiempo es 1800. Si multiplicamos eso, nos sale la solución, que sería 21.600 metros. Ya habríamos respondido a lo que nos ocupa. Es más racional 21.600 metros, es más lógico dar esa medida en kilómetros. Nos sale 21,6 kilómetros. Como ya sabéis, para pasar de metros a kilómetros, puesto que un kilómetro tiene 1000 metros, he dividido entre 1000. Estas conversiones es muy normal que en este tema las hagáis una vez de metros a kilómetros y otra vez de kilómetros a hora. Luego las tendréis que tener muy al día, ¿vale? Muy frescas. Bueno, este es un ejemplo donde os piden el espacio. Si os hubieran pedido la velocidad, pues de aquí podríais haber despejado que la velocidad es igual a espacio partido tiempo, lo hubierais hecho y os hubiera salido. Y si hubierais pedido el tiempo, pues de la misma manera.
Bueno, serán otros problemas, iremos haciendo problemas y veremos viendo las casuísticas que nos salen. Puede haber muchas casuísticas, tantas como problemas. Vamos a ver ahora un problema de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos dicen ahora, supongamos un móvil que parte del reposo, fijaros, parte del reposo ya es un dato, ahora lo veremos, y alcanza una velocidad de 120 km por hora en 12 segundos. ¿Qué me preguntan? Pues me preguntan que si es un MRU o un MRUA, que calcula la aceleración, si la tuviera, y que calculemos el espacio recorrido por el móvil en esos 12 segundos. Vamos a ponernos nuestro apartadito de datos que nos puede venir muy bien. Claro, ¿qué es lo primero que observamos? Que me han dicho que partía del reposo. Parte del reposo. ¿Y eso de parte del reposo qué es? Pues eso de parte del reposo es que la velocidad inicial es 0. ¿Vale? Como luego me dicen que alcanza una velocidad de 120 km por hora, pues eso va a ser la velocidad final. La pongo ahí. Y me dicen que en 12 segundos. Hombre, no me dicen que es el tiempo, pero ya veo yo que 12 segundos es el tiempo. Bueno, lo primero que nos encontramos, lo primero que vemos, es que esta velocidad final me la han dado en kilómetros por hora. Pero cuando yo la meta en las fórmulas que correspondan, me da igual que sean de MRU, que sean de MRUA, la necesito en metros por segundo. Luego esta velocidad la tengo que pasar a metros por segundo. Si no, no puedo trabajar con ella. Bien, pues vamos a hacerlo aquí. Vamos a convertir las unidades kilómetros por hora a metros por segundo. ¿De acuerdo? Para ello, fijaros que vamos a vamos a convertir dos unidades. Vamos a pasar los kilómetros, necesitaré pasarlos a segundos. Por el contrario, perdonar, he dicho segundos, a metros. Por el contrario, las horas, lo voy a poner en otro color, las horas las necesito pasar a segundos. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, pues entonces voy a hacer un factor de conversión, mejor dicho, lo vamos a ver así, vamos a hacer un factor de conversión por cada unidad que yo tenga que pasar a otra unidad, por cada magnitud que yo tenga que hacer cambio de unidad. Si veis, aquí tengo los kilómetros, pues aquí tengo ya el primer factor de conversión. Pongo mi rayita de fracción y pondré los kilómetros que son los que tengo en la fracción, lo pongo en el lado contrario. Como veis, como estaban arriba, yo aquí los pongo abajo. Y arriba pondré a lo que quiero pasarlos. ¿A qué quiero pasar esos kilómetros? A metros. Lo pondré en el lado contrario. Y ahora pongo la conversión. Le pongo un 1 a la unidad mayor. ¿Qué es mayor? ¿Kilómetros o metros? Kilómetros, ¿no? Pues le voy a poner un 1 a kilómetros. Como lo veis, lo tenéis aquí. 1 a kilómetros. Un kilómetro son, ¿cuántos? 1000 metros. 1000 metros. Y como veis, ya lo tendría, en este caso, convertido. Lo habría pasado a metros. Cuando yo esto multiplique, porque veis que está multiplicando, kilómetros arriba y kilómetros abajo se van. Por eso está tachado. Vamos a hacerlo ahora con la hora. Tengo la hora y la tengo en este caso dentro de las unidades, la tengo abajo, en la fracción de abajo. Yo hago mi rayita de fracción que va a ser lo que llamamos el factor de conversión. La hora como está abajo, la unidad, me refiero, h, la voy a poner en la fracción en el lado contrario. Como está abajo la voy a poner arriba, en el lado contrario, para que ahora se puedan ir. ¿Veis? Hora y hora. Y en el otro sitio, en el otro lado de la fracción, pondré a lo que quiero convertir esa hora. La quiero convertir a segundos. Ahora le pongo un 1 a la magnitud, a la mayor. Claro, horas es mayor que segundos, por eso le pongo un 1, arriba. Como habéis visto, una hora son, pues no sé cuántos segundos. Ojo al dato, esto, a ver, creo que todos lo controláis, pero si no, pues lo hacemos ahora mismo. Recordamos que una hora tiene 60 minutos, que a su vez un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, una hora, para pasar de horas a minutos, tendré que multiplicar por 60. Y para pasar de minutos a segundos, tendré que a su vez multiplicar por 60. Por lo tanto,
para pasar de horas a segundos tendré que multiplicar 1 por 60 por 60, que es 3600, que es lo que tengo aquí puesto, 3600. Bueno, ahora si lo veis, hora que está arriba y hora que está abajo se me va. Y ya puedo realizar mi factor de conversión. Pongo aquí mi igual, como no tengo que convertir más unidades, no pongo más factores de conversión. Y veo los números primero, todos los que van por arriba, 120, 1000 y 1. Aquí los tenéis, 120, 1000 y 1. Y ahora los que van por abajo, bueno, aquí no hay nada, 1 y 3600, pues 1 y 3600. Las unidades, las que van por arriba, me ha quedado metros, ya está, metros. Y por abajo me ha quedado segundos. Como veis, ya he pasado a metros por segundo. Multiplico 120 por 1000 y por 1, y lo que me dé lo divido entre 1 por 3600, por 3600. Y veis que me da 33,3, que es la solución. Hecho esto, ya tendría la velocidad en aquellas unidades que yo quería tenerlas, en metros por segundo. Entonces resulta que 120 kilómetros por hora es igual a 33,3 metros por segundo. Lo teníamos aquí, ¿vale? Se puede hacer de otra manera, si queréis un poco más sencilla. Lo que pasa es que aquí no os explico el por qué se hace. Es mucho mejor hacerlo de la manera anterior, con factores de conversión. Pero sí que es verdad que un kilómetro son 1000 metros, una hora son 3600 segundos. Si 3600 segundos, que es una hora, y 1000 metros lo divido, se obtiene 3,6. Bueno, pues también podríamos usar ese 3,6 para hacer el cambio de unidades. A ver si lo pongo aquí bien, para hacer el cambio de unidades. Y en este caso, veis que está aquí. Para pasar de kilómetros hora a metros por segundo, yo dividiría entre 3,6. Y para pasar de metros por segundo a kilómetros hora tendría que multiplicar por 3,6. Es un método menos racional que os tendríais que aprender en memoria. A mí me gusta menos, pero bueno, si lo hacéis así también se os va a aceptar. Y también tenéis ahí que 120 kilómetros hora dividido entre 3,6 son 33,3 metros por segundo, que es lo que os pedía. ¿Vale? Bueno, en el apartado A sale ahí un poco tachadillo con las letras, pero bueno, no pasa nada. En el apartado A os dicen que si es un MRU o un MRUA. Bueno, pues es claramente un MRUA porque varía la velocidad. Dice que pasa de 0 a 120 km por hora, 33,3 metros por segundo. Por lo tanto, es un MRUA porque tiene aceleración. La aceleración es distinta de 0. Ahora veremos cuál es, pero el caso es que tiene aceleración. Por lo tanto, es un MRUA. Ahora nos dicen que calculemos la aceleración del móvil. Bueno, pues podemos usar la fórmula esa que habíamos visto antes de la aceleración, donde os dice que la aceleración es velocidad partido de tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial partido de tiempo. Siempre recordamos en metros por segundo. Bueno, pues ya la habíamos sacado la velocidad, 33,3 menos 0, porque la velocidad inicial era 0, partido de 12. Si lo hacéis, obtenéis ahí el valor de la aceleración, que os dice que es 2,78 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? El apartado C nos habla de que calculemos el espacio recorrido por el móvil en esos 12 segundos. Para ello vamos a usar nuestra fórmula del espacio, la que habíamos dicho antes, esa de velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si sustituimos, veis que la velocidad inicial es 0, la ponemos por el tiempo que es 12 más 0,5, si veis un medio es lo mismo que 0,5, me da lo mismo que pongáis un medio que pongáis 0,5, os lo digo porque a lo mejor para la calculadora os resulta más útil poner 0,5 y así metéis 0,5 y ya está. Por la aceleración, la hemos deducido antes, es 2,78 por el tiempo 12 al cuadrado, que no se os olvide hacer el cuadrado, que es una cosa que os suele pasar. Bueno, 0 por el tiempo lo podéis, vamos, veis que 0 por 12 es 0, luego eso se va, pero bueno, si lo hacéis con la calculadora lo veis, hacéis esa operación y obtendréis el espacio recorrido. Son 200,16 metros.
Y con esto habríamos resuelto este problema. Habrá otros problemas de otro tipo que iremos resolviendo en la relación de ejercicios que tenéis también en el blog del departamento. No dejéis de visitarlo y de echarle un vistazo a esos ejercicios. Como todo, esto se aprende entrenando, igual que el fútbol. Cuanto más entrenemos, más ejercicios hagamos, mejor se nos dará. Así que, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Muchos ejercicios. Primero, siempre, claro está, aprenderos la teoría y luego hacer ejercicios. Vamos a la dinámica. La dinámica es el estudio de las causas que producen los movimientos y las deformaciones de los cuerpos, es decir, vamos a estudiar las fuerzas y sus efectos, algunos de ellos. En este caso veremos la presión, como la presión. Así que ahora esto va a ir de fuerzas y presión. Características generales de la fuerza. Bueno, pues que es una magnitud vectorial. ¿Y qué es una magnitud vectorial? Que a lo mejor no sabéis muy bien qué es eso de una magnitud vectorial. Pues una magnitud vectorial es la que viene definida por unas características, que es por un módulo, que es el valor numérico de la fuerza. Siempre la unidad de fuerza es el newton, pues 8 newton, 20 newton, 30 newton, cuanto mayor sea su módulo, pues mayor es la fuerza. La dirección, hacia dónde se ejerce la fuerza, no es lo mismo esa dirección que para abajo, para la izquierda, para arriba, horizontal, yo qué sé, vertical, hacia dónde, en definitiva. El sentido, si es horizontal, no es lo mismo que sea hacia la derecha que sea hacia la izquierda. La orientación de la fuerza, es importante saberlo. Y por último, el punto de aplicación. Como si tenéis una caja, si yo le ejerzo la fuerza justo del centro, desplazaré la fuerza, desplazaré la caja, hacia adelante. Sin embargo, si le ejerzo el punto de aplicación, ejerzo la fuerza en una esquinita de la caja, lo que haré será seguramente dará vueltas, rotará. Por eso es importante el punto de aplicación, porque nos va a afectar al movimiento que le vamos a crear esa fuerza. Bueno, esto que acabamos de decir está aquí. Como veis, este vector, eso es un vector, este vector verde sería la fuerza, más grande o más pequeño según sea su módulo. Si el módulo es mayor, pues la flechita sería más grande. La dirección, en este caso, es esa línea discontinua roja, sería horizontal. El sentido hacia la derecha y el punto de aplicación, pues lo señalaría donde empieza el vector, tal y como tenéis ahí. Vamos a seguir desarrollando este tema de la dinámica. Vamos a ver algunas fuerzas. Uno de los máximos artífices y representantes de la dinámica, podríamos decir que es Newton, ese gran científico que vivió allá por el 1600, no voy a aburrir, 1670, 1660, allá por el 1600 y pico, lo vamos a dejar así, y propuso tres grandes leyes, lo que se llaman las tres leyes de Newton. La primera, que es la ley de inercia, la segunda ley de Newton, la ley de inercia, y la tercera, el principio de acción y reacción, las tres leyes de Newton. La primera dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento mientras no se le aplique una fuerza. Es decir, se seguirá moviendo eternamente si no tiene ninguna fuerza. Imaginaros esa nave en el espacio exterior que se le lanza y si nada lo frena, nada la para, pues seguirá moviéndose a esa velocidad, siempre, eternamente. O estará parada, ¿no? Una piedra encima de la mesa, pues si no se le ejerce ninguna fuerza, pues no se moverá. La segunda es el principio fundamental de la dinámica, es la ley de inercia y es una fórmula, que es la que vamos a ver ahora. Y la tercera es el principio de acción y reacción, que me dice que a toda acción corresponde una reacción, es decir, a toda fuerza que yo haga corresponde una de sentido en misma dirección, sentido contrario, ¿vale? Y con el mismo módulo, ya habéis visto lo de módulo, dirección y sentido. Bueno, nos vamos a centrar en lo que es la formulación, el principio fundamental de la dinámica con la segunda ley de Newton. Bueno, pues es muy sencillita la fórmula, hay que aprendérsela, ¿cómo no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Recordamos, esto es un recordatorio, en el sistema internacional la masa siempre en kilos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Otro tipo de fuerza que vamos a estudiar, que vamos a ver en nuestro tema, va a ser el peso. El peso es una fuerza también, como la segunda ley de Newton, lo único que en este caso la aceleración, como veis aquí, va a ser la de la gravedad. ¿La de la gravedad de quién? Pues del planeta donde estemos, la gravedad del cuerpo celeste donde estemos. No es lo mismo la gravedad de la Luna, que es 1,6, que la gravedad de Marte, que es 5 y pico, creo recordar, que la de Júpiter, que es, bueno, 20 y tantos o 30 y tantos, que por ejemplo la gravedad de la Tierra, que esta sí tenéis que aprendérosla, chicos y chicas,
La gravedad de la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y hay que aprendérselo de memoria, ¿vale? Porque es un dato de cultura general. Bueno, una vez que sepamos la gravedad, pues no metemos más que aquí la masa y tendremos el peso que tengo. El peso, como siempre, se mide en newton porque es una fuerza. Por lo tanto, cuando yo me subo a una báscula, está mal dicho eso de tengo 60 kilos de peso. No, tengo 60 kilos de masa. Y en la Tierra serán 600 newton. Aproximadamente. Si me voy a la Luna, pues 60 kilos serán 80 newton aproximadamente. Menos, porque en la Luna peso menos. ¿Vale? Todo dependerá de la gravedad del cuerpo celeste, del planeta donde esté. En este caso, para la Tierra, repito, no se os olvide, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración, la aceleración de la gravedad media en el planeta. Oscila un poquito, pero muy poquito. Nos vamos a quedar con el dato 9,8. Bien, vamos a seguir con la fuerza de rozamiento, la tenéis ahí. Esta fuerza de rozamiento se debe al contacto entre dos cuerpos. Cuando deslizo una caja por encima de una mesa, ¿no? Por el suelo, ¿no? Pues veis que se resiste al movimiento porque hay una fuerza que es lo que se roza con el suelo, que es opuesta a ese movimiento. Si yo en lugar de deslizar una caja, deslizara un trozo grande de hielo que tiene menos rozamiento, veréis que se deslizaría mejor. Luego el rozamiento es importante. También es verdad que es importante también el rozamiento para movernos, porque si no hubiera rozamiento de las ruedas con el suelo, el coche no se movería. Pensar cuando el coche está encima de una superficie helada, ¿no? Se ha congelado la carretera y patina el coche. No va hacia donde queremos, claro, porque no hay rozamiento. Entonces el rozamiento tiene también su importancia. Es una lástima porque nos hace ir más despacio, porque nos frena el movimiento, pero hay veces que gracias al rozamiento se produce el movimiento. La fórmula muy importante es esa que tenéis ahí, el fuerza de rozamiento, siempre va a ser un coeficiente que vamos a llamar mu, que es lo que se llama el coeficiente de rozamiento, no tiene unidades, por la normal. La normal se debe a la tercera ley de Newton, al principio de acción y reacción. Es una fuerza de sentido de la misma dirección, pero sentido contrario a la que nosotros estamos ejerciendo. La normal pueden ser varios tipos de cosas, varias fuerzas, pero en nuestro caso, en este tema nuestro de cuarto de adultos, la normal siempre va a ser el peso. Por eso os he puesto ahí que la fuerza de rozamiento va a ser el coeficiente de rozamiento por el peso. Si además recordamos que el peso es masa por gravedad, pues finalmente tenemos esta fórmula, que la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad. Entendemos ahí, mu es una letra griega, se dice mu es el coeficiente de rozamiento, eso nos lo darán. Y seguimos por la ley de gravitación universal, que la dedujo Newton después de sus tres famosas leyes de Newton y de otras aportaciones que hizo a la ciencia y a la física en concreto, donde Newton unifica la caída de la manzana, aquella famosa del árbol delante de él que se cae al suelo, unifica eso, por qué se cae la manzana, lo unifica en el por qué la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Todo es por la gravedad, porque existe una atracción en las masas, entre las masas, que dice Newton que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan. Es decir, esto. La fuerza de gravitación universal es igual a G, que es una constante, por la masa de un planeta, por ejemplo, por la masa de otro planeta, o cualquiera dos masas se atraen, sea un boli con un lápiz. Lo que pasa es que como la masa es tan pequeñita, la atracción va a ser muy pequeñita, pero las dos se atraen, todas las masas se atraen. Por eso se llama ley de gravitación universal, porque le atañe a todos los cuerpos, incluso a un electrón, a todo. Y no hay manera de no tenerla, la gravitación, la atracción. Es universal. Partido de R, que va a ser, lo tenéis ahí, es la distancia entre esas masas. Siempre se mide en metros. Ojo, así que si tenéis la distancia entre la Luna y la Tierra, que posiblemente la den en kilómetros, pues habrá que pasarla a metros. La constante G se debe a Cavendish, no la dedujo Newton, sino posteriormente Cavendish, en un experimento en una balanza de torsión donde medía la atracción entre dos bolas, como estamos viendo, no entre dos planetas, sino simplemente entre dos bolas, con una determinada masa, que era de unos kilos, no llegaba a más de kilos. Bueno, dedujo la
constante que correspondía a esta fuerza, que es esa que veis ahí, 6,67 por 10 a la menos 11. Bueno, esta si os saliera en el examen, no os preocupéis que os la pondría como datos, no hay que aprendérsela de memoria. Sí la de la gravedad, la de la gravedad, que no se nos olvide. Bueno, y por último de este bloque vamos a hablar de la presión. La presión es la fuerza ejercida por unidad de superficie, y en el sistema internacional esa unidad con la que vamos a vamos a cuantificar la presión, se llama el Pascal, en honor a otro científico, a Pascal. Su fórmula será igual a la fuerza partido de la superficie, y es fácil de entender. Si yo tuviera, por ejemplo, una naranja, pues si le doy con el dedo, le pincho con el dedo, posiblemente el dedo no entre. Pero con la misma fuerza, si pincho la naranja con una aguja, la aguja entrará. ¿Por qué? Porque la superficie con la que está haciendo fuerza la aguja es mucho más pequeña que la superficie de mi dedo. Por eso la aguja penetra y por eso mi dedo no. ¿De acuerdo? Bueno, hay que aprenderse la fórmula, donde F es la fuerza y S es la superficie. ¡Ojo! S es la superficie en metros cuadrados. Así que si lo tengo en otras unidades, pues habrá que pasarlo a metros cuadrados. Veamos algunos ejemplos. Vamos a empezar por uno de estos de presión. Dice, la presión ejercida por una fuerza de 550 newton sobre una superficie cuadrada de 50 centímetros. Lo primero vamos a apuntarnos los datos. Me han dado la fuerza, 550 newton, perfecto. Y me han dado el lado de una superficie muy importante, me han dicho que es cuadrada. El lado de 50 centímetros no me vale en centímetros, lo voy a pasar a metros. Como ya sabéis, para pasar de centímetros a metros tendré que dividir entre centímetros, tendré que dividir entre 100, ¿vale? Bueno, pues una vez dividido entre 100 lo tengo. Lo primero que voy a sacar es la superficie del cuadrado, de esa superficie cuadrada. La superficie de un cuadrado, recordáis, el lado por lado al cuadrado, pues son iguales. 0,5 al cuadrado, 0,25 metros cuadrados. Ya tengo su superficie. Y ahora, usando mi fórmula, la de la presión es igual a fuerza por superficie, pues no tengo más que meter la fuerza en su sitio, la superficie en su sitio, divido y obtengo mi solución. En este caso, 2200 Pascal. Vamos a ver otro ejemplo. Deduce la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna. Ahí es nada. Vamos a deducir la fuerza con la que se atraen la Tierra y la Luna. No os he puesto aquí los datos como datos, pero si esto fuera un trabajo para casa, pues lo primero que tendréis que hacer sería un trabajo de investigación. Bueno, tampoco tanto. Os metéis en internet y seguro que sacáis los datos rápidamente. ¿Que los datos cuáles serían los que necesitamos? Pues la distancia entre la Tierra y la Luna, distancia media, porque varía un poquito, pero vamos a hablar de una distancia media, que son 384.400 kilómetros. La masa de la Tierra, 6 por 10 a la 24 kilogramos, es decir, un 6 seguido de 24 ceros, kilos. La masa de la Luna, 7,35 por 10 a la 22 kilos, es decir, un 7,35 seguido de 20 ceros, porque ya hubiéramos usado 2 ceros para quitar las comas, pero bueno, un poquito menos que la de la Tierra, como veis. Y la constante de gravitación universal, que esa os la daría yo, no habría ningún problema. Los kilómetros hay que pasarlos a metros, multiplicando por 1000, y esto lo vamos a pasar a notación científica, quitando comas y llegando hasta el primer número, hasta el 3,84, redondeamos ahí un poquito, y hemos corrido 8 lugares en la coma desde el final hasta el 3. Por eso nos queda aquí un 10 elevado a 8, ¿vale? Vamos a usar nuestra fórmula, la ley de gravitación universal, y sustituimos. Vale, al sustituir veis que tenemos la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la distancia masa-Tierra. Bueno, multiplicamos este por este y por este y nos queda esto que tenemos aquí. Y ahora 3,84 por 10 a la 8 lo elevamos al cuadrado. Importante que no se nos olvide, lo elevamos al cuadrado. Y tendremos esto que hay aquí. Bueno, seguramente tendréis que usar una calculadora científica para hacer esto. Bueno, son baratitas, os hacéis con una. A lo mejor el móvil también os lo permite. Algunos móviles tienen calculadora y son bastante buenas. Dividimos lo que nos ha dado arriba por lo que nos ha dado abajo y tendremos la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna, que es muy grande, 2 por 10 elevado a 20 newton, es decir, un 2 seguido de 20 ceros. Una atracción muy, muy grande. Otro tipo de ejercicio.
Dice, un camión de 2 toneladas de masa se mueve un espacio de 4 kilómetros con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Calcula razonadamente el peso, la fuerza y la fuerza de rozamiento. Bueno, importante los datos. Primera pega que tenemos, que 2 toneladas no nos vale el sistema internacional. Recordamos que tiene que ser kilos. Por lo tanto, lo vamos a pasar a kilos. ¿Cómo se pasa de tonelada a kilos? Pues resulta ser que una tonelada son 1000 kilos. Todo esto son recordatorios, esto ya lo tenéis que saber. Pues para pasar de toneladas a kilos, multiplico por 1000 y tengo que el camión pesa 2000 kilos. Si alguno tiene dudas, pues que divida. Y veréis que este camión le sale 0,002 kilos. ¿Cómo va a pesar un camión 0,002 kilos? O sea, ni siquiera un kilo pesa un camión. No, 2000 kilos, ¿verdad? Bien, lo mismo ocurre con los kilómetros. Hay que pasarlos de kilómetros a metros. Y también, como un kilómetro tiene 1000 metros, se hará multiplicando por 1000. No hay ningún problema con el coeficiente de rozamiento y con la aceleración que nos la dan. Un dato que a lo mejor nos hace falta será el de la gravedad, ¿vale? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Lo pongo ahí por si me hace falta. Bueno, pues sí, mira, aquí ha llegado la gravedad, me hace falta. Pongo mi fórmula, el peso es igual a masa por gravedad, pongo la masa en kilos, la gravedad y obtengo la solución, 19.600 newton. Y la fuerza, pues la fuerza ejercida será, según nos dice la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, pongo mi masa, pongo mi aceleración, multiplico y obtengo 10.000 newtons. Newton, para los que les guste el sistema internacional, 10 elevado a 4 newton también sería lo mismo, ¿vale? Pues un 1 seguido de 4 ceros. Pero bueno, lo podéis dejar así, como 10.000 newton. Y por último nos habla de la fuerza de rozamiento si el coeficiente de rozamiento con el asfalto fuera de 0,3. Me lo han dado. Bueno, pues no tengo más que poner mi fuerza de rozamiento. Vamos a usar esa que me habla de coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad. Coeficiente de rozamiento 0,3. La masa es 2000, siempre en kilos. Y la gravedad 9,8. Si lo hacemos, obtenemos la solución 5.880 newton. Como veis, siempre en newton porque son fuerzas. Bueno, pues vamos a ir terminando ya este bloque. Parece que es un poquito largo, ¿verdad? Bueno, son 2 temas, no se os olvide. Vamos a hablar de trabajo, potencia, energía y calor. Es otro gran bloque donde vamos a hablar de las consecuencias en un momento dado de producir una fuerza. Las transformaciones, por eso tenemos aquí la definición de trabajo, que es la transformación que se produce, la consecuencia de haber hecho una fuerza. Generalmente esa transformación que produce esa fuerza es el espacio y la cuantificación es el trabajo. Su unidad en el sistema internacional va a ser el Julio, en honor a Jules, otro científico francés en este caso, que hizo unos importantes estudios sobre el calor, la temperatura y el trabajo, como no podía ser de otra manera. Su fórmula va a ser, de la del trabajo, va a ser fuerza por espacio por el coseno de alfa. En este caso la fuerza, ya sabéis que es F es la fuerza, se mide en newton, que el espacio se mide en metros, es el espacio, se mide en metro, y alfa va a ser el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Imaginaros una caja, ¿vale? Una caja que yo estuviera tirando con un cordel hacia allá, es decir, le estuviera aplicando esa fuerza. Como es un vector, yo la tiraría hacia allá. Pero claro, la caja realmente, lo vamos a poner en otro color, la caja realmente se mueve en esa dirección. Si yo hago eso, obtengo entre el vector, entre la fuerza, el vector de fuerza y el vector dirección, vaya, se me ha borrado sin haberlo querido. Vamos más rápido. Fuerza, mi cuerda con la que tiro y vamos a poner la dirección en la que se mueve, que va a ser esa, en movimiento, la velocidad va a ir hacia allá y voy a marcar el ángulo entre
F y V, y la dirección del movimiento va a ser esa. Imaginaros que he hecho, que sé, pues 30 grados. Bueno, pues tendría que poner aquí coseno de 30 grados y hacerlo con la calculadora y multiplicarlo a eso. Lo que pasa es que nosotros vamos a simplificar esto y nosotros en los casos que vamos a usar, esta cajita, como yo he dibujado ahí, vamos a tirar en una cuerda siempre en la dirección del movimiento. Como en esa dirección con la que estoy tirando, o en esa dirección en la que se produce la fuerza, va a ser también la dirección del movimiento, pues entonces, como veis, alfa es igual a 0. Y resulta ser que el coseno de alfa, el coseno de 0, es igual a 1. Esto es una cuestión de matemáticas. Lo que os he puesto ahí. Como el coseno de 0 es 1, pues la fórmula se puede simplificar. Esto valdría 1 y por lo tanto f por e por 1 pues sería f por e. Es decir, nos vamos a quedar como fórmula principal esa. Esa es la que nos vamos a aprender. Fuerza por espacio. Pero bueno, que sepáis que va multiplicado por el coseno de alfa, por si en algún curso superior os lo encontráis, que lo tengáis en cuenta. Nosotros en este caso lo vamos a dejar siempre para cosenos, para ángulos 0 grados, ¿vale? También vamos a definir la potencia. La potencia es la eficacia con la que se realiza un trabajo. Es el trabajo realizado por la unidad de tiempo. ¿Y por qué es necesaria la potencia? Pues imaginad que yo os dijera que yo tengo un montacargas que sube hasta la tercera planta 100 kilos en 10 segundos. Y tengo otro montacargas que sube hasta la misma tercera planta los mismos 100 kilos, pero en lugar de en 10 segundos, en 40 segundos. ¿Cuál es mejor? Pues el primero, que lo sube en menos tiempo. Pero si ahora yo dijera que yo tengo otro montacargas que sube hasta un quinto piso, 180 kilos, en 31 segundos, pues ya os he mezclado lo que sube. Ya no sabéis cuál es mejor, porque ya no van hasta la misma planta, van a plantas distintas, luego recorren espacios distintos, hacen trabajos distintos, en tiempos distintos. Entonces no podéis así, a bote pronto, decirme cuál es el más eficaz. Para eso se desarrolla la potencia. En el sistema internacional su unidad es el vatio y esta será la fórmula que tendréis que aprender. ¿Vale? La potencia es igual al trabajo partido de tiempo. El trabajo, ni que decir tiene, que se mide en julios, y el tiempo, muy importante, que no se os olvide, el tiempo se mide en segundos, siempre en segundos. Hay otra unidad muy utilizada, la del caballo de vapor. Acordaros eso de, me he comprado un coche que tiene 140 caballos, pues esto sería. Y es un poco como decir que el vatio sería la potencia. Una manera de medir la potencia era el trabajo que era capaz de desarrollar un caballo, ¿no? Porque el principio de las máquinas fueron las máquinas de vapor. Entonces, aquel que vendía máquinas le quería decir al que la compraba, pues esta máquina te va a producir el trabajo de 10 caballos. Entonces el que la compraba ya tenía una idea de cómo era la máquina. Eso está en desuso, pero bueno, que lo tengamos en cuenta, que un caballo de vapor son 735 vatios. Si tuvierais que pasar de vatios a caballo de vapor o de caballos a vatios, pues hacéis un factor de conversión como el que hemos hecho antes con la velocidad, o simplemente una regla de 3 y haríais el paso de uno a otro, ¿vale? Vamos a seguir con la energía. La energía se define como la capacidad que tiene algo de realizar un trabajo. En el sistema internacional, la energía es la misma que el trabajo, el julio. Por eso ya nos está dando una pista que son magnitudes intercambiables. Energía y trabajo podríamos decir que son la misma cosa. No es exactamente lo mismo, pero podríamos considerarlo, ¿vale? De hecho, os digo, tienen las mismas unidades y muchas veces las vamos a poder intercambiar, las magnitudes. Hay muchos tipos de energía, energía calorífica, eléctrica, química, pero nosotros vamos a estudiar dos tipos principales, bueno, tres. Vamos a estudiar la energía potencial gravitatoria, que es la que se debe a que los cuerpos estén a cierta altura. Su expresión va a ser energía potencial igual a masa por la gravedad por la altura a la que esté. Cuanto más alto esté, mayor energía potencial gravitatoria tendrá. También pensar que si lo soltáramos y se cayera, cuanto más masa tuviera el cuerpo, pues más fuerte sería el golpazo, ¿no? Pues tendría también mayor energía potencial. Por eso
la fórmula de la energía potencial es masa por gravedad por altura. Os recuerdo que la masa siempre en kilogramos, la aceleración es la de la gravedad, que hay que acordarse que es 9,8, y la altura la mediríamos, es una distancia, es un espacio, en metros, ¿vale? Energía cinética es la otra que vamos a estudiar, la vamos a abreviar como ESUC, y es la que tiene un cuerpo simplemente por tener velocidad, por ir a una cierta velocidad y por supuesto tener masa. La fórmula sería esa que tenemos ahí, energía cinética es igual a un medio de por la masa por la velocidad al cuadrado. Os recuerdo una cosilla que os puede servir a lo mejor, aunque no es tan importante, pero os recuerdo que un medio es igual a 0,5. Entonces, en lugar de un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, podéis poner 0,5 por la masa por la velocidad al cuadrado. Pero bueno, eso van gustos. Y os recuerdo también que la masa en kilogramos y la velocidad que está al cuadrado, que no se os olvide, en metros por segundo. Y bueno, vamos a ver la última energía que vamos a ver, el último tipo de energía, que no es otra más, sino que es un compendio de las dos anteriores, la energía mecánica. La energía mecánica será, como veis aquí, la suma de la energía potencial y de la energía cinética que tiene un cuerpo. Luego, sabida la potencial y sabida la cinética, no tenéis más que sumarla y os da, la tenéis. Por supuesto está, todas estas energías se miden en julio, su unidad es el julio. Muy importante es el principio de conservación de la energía. Todos lo habréis oído eso de la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es el principio de conservación de la energía. Que la energía no aparece de la nada, sino que de algún sitio sale. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es verdad que la energía mecánica se mantendrá constante, es decir, la energía mecánica inicial será igual a la energía mecánica final. En este caso tenemos esa expresión. La energía potencial inicial más la energía cinética inicial será igual a la energía potencial final más la energía cinética final. Porque la energía mecánica era la energía potencial más la cinética, ¿verdad? Y ahora la potencial, ¿cómo es eso? Pues será masa por gravedad inicial, la inicial, mientras que la final será masa por gravedad por altura final. Sin embargo, para la cinética será un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, mientras que la final será un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado también. Y ahí podremos hacer muchos tipos de energía. Si veis, si la masa es la misma, podréis simplificarla. Si la velocidad es cero, alguna velocidad es cero o alguna altura es cero, se simplificará más la expresión y con esto podréis hacer muchos tipos de problemas. De aquí sacamos un tipo de relaciones energéticas. Esa que dice que el trabajo es igual a la energía cinética, al incremento de la energía cinética. Os recuerdo que un incremento es siempre final menos inicial. Por lo tanto, el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esto lo vamos a llamar, tiene un nombre, es el teorema de las fuerzas vivas. También vamos a sacar otra relación energética que nos dice que el trabajo es igual a menos el incremento de la energía potencial. Es decir, el trabajo será igual a menos la energía potencial, como es incremento, la energía potencial final, menos la energía potencial inicial. Cuidado, esto si meto el signo, realmente sería energía potencial final menos más energía potencial inicial, al meter el signo dentro del paréntesis. Esto sale realmente del teorema de conservación de la energía, donde podríamos decir que si el trabajo es igual al incremento de la energía cinética y el trabajo es igual al menos incremento de la energía cinética, pues de esta y de esta podríamos poner eso que tenemos ahí, que incremento de energía cinética es igual al menos incremento de la energía potencial. Es decir, la cinética final menos inicial tendrá que ser igual a la potencial final menos inicial, menos la potencial final menos inicial. Si metemos el signo de las potenciales y llevamos cada cosa por su lado, tenemos lo que hemos llamado antes el principio de conservación de la energía. Como veis, es otra manera de ver el principio de conservación de la energía. Bueno, vamos a definir la temperatura. La temperatura es una energía cinética. Se define la temperatura como una energía cinética media de las partículas que forman un determinado cuerpo. En este caso es el movimiento de las partículas que están dentro de un cuerpo. Un cuerpo está formado por partículas, por átomos. Los átomos empiezan a vibrar, a moverse más o menos.
Ese estado de movimiento de más o menos movimiento me da la temperatura, o se puede medir con la temperatura. Cuanta más temperatura, más deprisa se mueven las partículas, más vibran, y cuanto menos se mueven. La temperatura siempre puede aumentar o disminuir, y en el sistema internacional su unidad va a ser el Kelvin, aunque para nosotros también es muy conocida el grado Celsius o centígrado. Por eso necesitamos saber cómo se pasa de Kelvin, de centígrado a Kelvin, o cómo se pasa de Kelvin a centígrado, que sería sumando o restando 273 segundos. Que vamos a ver un ejemplo. Que tengo menos 40 grados centígrados, lo meto en la formulita, los menos 40 los meto ahí, le sumo mis 273 y obtendríamos que 40 grados centígrados son 273 Kelvin. Al contrario, que tengo 365 Kelvin, los meto en mi formulita y me saldrían que si le resto los grados centígrados, los grados Kelvin, 273, tengo los grados centígrados que son, perdonad, aquí que son 365 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Tenéis que pasar de centígrados a Kelvin y de Kelvin a centígrados según toque. Tenéis que aprender a pasarlo porque puede ser que lo necesitéis, ¿vale? Vamos ahora a definir el calor. Ya hemos visto la temperatura. ¿Y el calor qué es? El calor no es algo que tengan los cuerpos, sino el calor es una energía que pasa de un cuerpo a otro. Y un cuerpo no tiene calor, sino que lo absorbe o lo cede. Por lo tanto, un cuerpo tendrá calor si entra el calor en él, si absorbe calor. Por el contrario, tendrá frío, tú tienes frío, cuando cedes calor al medio, cuando sale el calor fuera de ti, ¿vale? En ese caso la temperatura aumentará o disminuirá al absorber o ceder calor. Pero el calor no podemos decir un cuerpo tiene tanto de calor, no. Entra calor o sale calor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la temperatura sube o disminuye. Por lo tanto, podemos decir que el calor es una energía en tránsito, muy importante. El calor, su unidad es el julio. La misma que trabajo y energía, por lo tanto son magnitudes, recordáis, intercambiables. Es muy utilizada también la caloría, sobre todo cuando compráis unas galletas. Tantas calorías, un chocolate, ¿tiene tantas calorías? Bueno, también vienen kilojulios. Lo suyo ya es irnos adaptando al kilojulio, al julio. Pero bueno, por si acaso, ahí tenéis la conversión. Una caloría es 4,18 julios. Podéis hacer una factor de conversión o una regla de 3, lo que prefiráis. Fórmula que hay que aprenderse, muy importante, esta que tenéis aquí, la fórmula del calor, donde nos dice que la masa, siempre medida en kilos, por el calor específico, que es una característica de la materia, específica de la materia, de cada sustancia tiene un calor específico concreto, es la facilidad con que absorbe o desprende el calor, por el incremento de temperatura final menos temperatura inicial. Normalmente la temperatura la vamos a medir en Kelvin, ¿vale? Y la masa en kilos. Pero lo que vamos a hacer es mirar, esto nos lo van a dar siempre, el calor específico. Vamos a mirar las unidades del calor específico y según esté esto en kilos o según esté esto en Kelvin, nosotros pondremos la masa en kilos o en Kelvin. ¿Qué puede estar también? Podría estar la masa en gramos, pues la pondríamos en gramos, o podría estar la temperatura en grados centígrados, pues la ponemos en grados centígrados. Vamos a hacer problemas de equilibrio químico. ¿Y ese tipo de problemas cuál van a ser? Cuando ponemos dos sustancias en contacto y entonces la sustancia de mayor temperatura, siempre por el principio cero de la termodinámica, la que está a mayor temperatura le pasa calor a la de menor temperatura. Siempre de mayor temperatura le pasará calor, le cederá calor a la de menor temperatura. Hasta que las dos tengan la misma, equilibren sus temperaturas, van a tener una temperatura final que será una temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a llamar, cuando lleguemos a ese punto, que se ha alcanzado el equilibrio térmico. ¿Vale? Y esto es como cuando tienes en el bolsillo 50 euros. Si yo tengo 50 euros y le doy a Antonio 20, Antonio ha recibido 20 euros, yo tengo 20 euros menos y Antonio tiene 20 euros más. El dinero que me ha salido a mí le ha entrado a Antonio. Pues para el calor es lo mismo. Muy importante que el calor cedido tiene que ser igual al calor ganado por el otro cuerpo. Pongo un signo menos porque en física, si las cosas salen, son negativas y hay que reflejarlas con un signo menos. Y luego ya no hay nada más que hacer porque la fórmula es la misma. Era la que habíamos usado antes, la del calor.
Lo único que ahora pongo la misma a cada lado y le añado la coletilla de cede o gana. ¿Veis? Masa del que cede por calor específico del que cede por temperatura final menos temperatura inicial del que cede. Y masa del que gana por calor específico del que gana por temperatura final por temperatura inicial del que gana. Como veis, a temperatura final no le he puesto ni del que cede ni del que gana, porque la temperatura final va a ser la misma para los dos, porque va a ser una temperatura de equilibrio, ¿vale? Esas dos temperaturas finales van a ser iguales. Vamos a algún ejemplo. Dice este ejemplo, sobre un camión de 3 toneladas se ejerce una fuerza de 4.500 newton durante 6 kilómetros. Vamos a calcular el trabajo realizado y la potencia desarrollada si tardó 14 minutos en recorrer esos 6 kilómetros. Vamos a los datos. La primera cosa importante que vamos a ver aquí es los datos. Bueno, la masa de momento está en toneladas, antes ya hemos aprendido a pasarla a kilos, la pasamos. La fuerza no hay ningún problema, el espacio está en kilos, también la hemos aprendido a pasarla a metros, la pasamos. Y el tiempo está en minutos, también lo vamos a pasar a segundos, recordáis, lo hemos hecho antes, multiplicando por 60. Vamos a averiguar el trabajo realizado. Pues nada, trabajo es igual a fuerza por espacio, metemos en la fuerza 4.500, que es lo que nos han dado, en el espacio 6.000 y nos sale 2.700.000, a ver cuánto es, 27 millones de julios. Vamos a la potencia. Bueno, la potencia, nuestra formulita es trabajo partido de tiempo. El trabajo es este que habíamos obtenido aquí y el tiempo lo teníamos 840 segundos. Dividimos y ya tenemos nuestra potencia en vatios. 32.142,86 vatios. Bueno, pues seguimos. Vamos a hacer otro, por ejemplo, otro ejemplo más donde dice un dron espía de 960 gramos vuela a una altura de 1,3 kilómetros y a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Calcula su energía cinética, su energía potencial y su energía mecánica. Este es de energías. Bueno, pues los datos, ojo, nos han dado la masa en gramos, nada, no pasa nada, la pasamos a kilos, siempre en kilos. En este caso, para pasar de gramos a kilos, habrá que dividir entre 1000. Nos han dado el espacio, la altura en kilómetros, perdón, nosotros la pasamos a metros. Y la velocidad nos la han dado en kilómetros por hora. Ahora veremos que habrá que pasarla a metros por segundo. La gravedad la voy a poner porque seguro que me hace falta. Vamos a hacer esos 320 kilómetros por hora. Hago mi factor de conversión. Kilómetros con kilómetros se va. Hora con hora se va. Me queda el 1000 y el 3600 arriba. 320 por 1000 por 1. 1 por 3600. Y si lo hacéis, os sale 88,89 metros por segundo. No me paro demasiado porque esto ya lo hemos hecho antes y lo hemos visto. La segunda manera de hacerlo es dividiendo entre 3,6 y si lo veis también obtenéis la misma solución. Vamos a la energía cinética. La energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Recordamos que un medio lo mismo que 0,5, la masa hemos visto que en kilos 0,26 y la velocidad al cuadrado 88,9. Tengo que hacer el cuadrado, que no se me olvide, y obtengo mi energía cinética de ese dron, 1027,16 julios. Luego nos preguntan por la energía potencial. En este caso hemos usado la masa de la energía cinética, la fórmula, perdón, usamos ahora la fórmula de la energía potencial, masa 0,26, gravedad 9,8 y la altura 1300, siempre en metros. Si hago esa fórmula, hago esa operación, me salen 3312,4 julios y ya tendría la energía potencial. Me sale la energía mecánica, pero la energía mecánica casi que no es nada, es sumar las anteriores. Pues nada, sumo los datos obtenidos anteriormente y obtengo mis 4339,56 julios, que es la energía mecánica que me piden. Y este ejercicio ya estaría hecho. Habrá otros ejercicios más o menos difíciles, pero esto es como todo, lo he dicho antes, es el entrenamiento. Eso es lo que tenéis que hacer, entrenar mucho, es decir, hacer muchos ejercicios. Vamos a hacer uno de calor. Dice aquí calcular el calor desprendido al enfriar 6 litros de agua de 80 grados a 35 grados centígrados. Vamos a anotar los datos que me dan en la masa del agua. Bien, solo para el agua, porque la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro, ¿vale? Solo para el agua, que la densidad es 1
un litro va a ser igual a 1 kilo. O lo que me da lo mismo, 1 gramo va a ser igual a 1 mililitro. ¿Vale? O al revés, 1 mililitro igual a 1 gramo. Entonces, por eso hemos dicho que 6 litros son 6 kilos. ¿De acuerdo? Calor específico me lo dan, 4180 julios partido de kilogramo grado Kelvin. Y os dije que había que usar la fórmula del calor y que las unidades de masa y temperatura son las que me diera el calor específico. Como las unidades vienen en kilogramos, necesito la masa en kilogramos, y como vienen en la temperatura viene en Kelvin, necesito pasar la temperatura a Kelvin, de centígrado a Kelvin. Para ello, como veis, en ambos casos le sumo 273 y obtengo 353 y 308 Kelvin, ¿correcto? Ahora no tengo más que introducir en la fórmula la masa, el calor específico, la temperatura final y la temperatura inicial. Resto las temperaturas y me sale menos 45. Bueno, una cosa, como el grado centígrado del Kelvin es el mismo, si yo hubiera hecho la operación de 35 menos 80, también hubiera obtenido menos 45, que es lo que me ha salido ahí abajo. Entonces no es tan necesario, cuando tengo las temperaturas, no es tan necesario pasarlos a Kelvin, pero cuando falta una temperatura sí. Es bueno que os acostumbréis a pasarlo, para que no tengáis problemas, porque podéis tener problemas en algún tipo de problema. En este no tendríais, pero en otro podríais tener. Bueno, hago esa operación, hago esa multiplicación y obtengo la solución. Menos 1.128.600 julios. Me sale negativo, eso quiere decir que es calor, como dice aquí, desprendido, es que se ha enfriado. Claro, como el calor ha salido, por eso me sale negativo. ¿Vale? Vamos a ver un último ejemplo que es de equilibrio térmico. Dice, determina la temperatura final de equilibrio al introducir 800 gramos de hierro a 640 grados centígrados en 5 litros de agua a 25 grados centígrados. Y como dato os dan los calores específicos, tanto del agua como del hierro. Fijaros que están en kilogramos y en grados centígrados, ¿vale? Bueno, vamos a ver para el hierro que tenemos aquí. El hierro está a 800 gramos, es decir, eso serían 0,8 kilos. Ese es su calor específico y como el calor específico está en grados centígrados, lo vamos a dejar su temperatura inicial en grados centígrados. El agua serían 5 kilos. Ese sería su calor específico y su temperatura inicial serían 25 grados. Como el calor específico también está en grados centígrados, lo vamos a dejar en grados centígrados, ¿vale? Detalle, como el hierro está a 640 grados y el agua a 25, el que cede calor va a ser el que está a mayor temperatura, el hierro, y el que gana calor va a ser el que está a menor temperatura, es decir, el agua. Luego el calor va a ir del hierro al agua. Y al final, ¿qué vamos a encontrar? Al final vamos a tener una temperatura final, una temperatura de equilibrio, que es lo que nos piden. Vamos a llamarla X, una temperatura X, esa es mi incógnita. La fórmula, pues que el calor cedido, en este caso del hierro, tiene que ser igual al calor ganado, en este caso del agua. Y que no se nos olvide el signo menos, ¿vale? Que no se nos olvide el signo menos. A ver, voy a aquí esto, que voy a quitar aquí una cosilla que no me ha gustado nada. O voy a borrar esto, que no se ve bien el signo menos. Eso es. Que no se me olvide el signo menos. Bueno, pues vamos para allá. Vamos ahora a sustituir. La fórmula, os vuelvo a repetir que era, si recordáis, la fórmula no se os tiene que olvidar. La fórmula es igual al calor. Si recordáis la fórmula, que no quiero que salga eso todavía. La fórmula es igual a calor, es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Esa fórmula la introducimos en calor cedido y en calor ganado y tenemos esa expresión que tenemos ahí, ¿vale? Hecho eso, pues no tenemos más que sustituir. Masa del que cede, pues ¿quién cede? El hierro, pues 0,8. Por calor específico del que cede el hierro, 450. Temperatura final, en la temperatura final de equilibrio, X. Menos la temperatura inicial del que cede, que es el hierro, 640 grados. Igual, a masa del que gana, 5 kilos, el agua,
por el calor específico del que gana el agua, 4180, por la temperatura final, es X, porque va a ser la misma para todos, va a ser la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del que gana, que era el agua, y es 25. ¿Vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... a ver si puedo coger un color. Vale, vamos a multiplicar esto por esto, esto por esto, y nos sale aquí abajo. En el siguiente paso vamos a meter dentro del paréntesis el 360 y el 20.900. En el primer caso, menos 360 por x es menos 360x, menos 360 por menos 640 va a ser menos por menos más, cuidado, 230.400, y para el otro lado 20.900 por x será 20.900x, y 20.900 por menos 25 será menos 525.500, ¿vale? Pasamos las x a un miembro y los números al otro. Esta x pasa para allá, este número pasa para acá, cuidado que como está sumando pasa restando, y el otro igual, como está sumando pasa restando. Hacemos esas operaciones y nos sale eso que tenéis ahí, menos 21.260x igual a menos 725.900. Despejamos la x, que como no puede ser de otra manera, el 21.600 pasa dividiendo, menos 21.260 pasa dividiendo, menos entre menos es más, y si dividís esos dos números obtenéis la solución, 54,4 grados. Es una solución razonable porque veis que el hierro estaba a 640 y el agua a 25. La temperatura que os ha quedado está ni tan fría como el agua ni tan caliente como el hierro. Es una temperatura entre medias. Si nos hubiera salido menos de 25, pues está mal. Si nos hubiera salido más de 640, pues le hemos fastidiado. ¿Vale? Bueno, vuelvo a repetir, tenéis que hacer muchos ejercicios. Cuando hagáis muchos ejercicios de estos, os van a salir muy bien. Los podéis encontrar en el blog del departamento, una relación grande de ejercicios. También en vuestro temario de educación para personas adultas a distancia que publica la Junta. Ahí tenéis también otros muchos ejercicios. Podéis resolverlos y las dudas me las podéis consultar en las tutorías, en clase, o también me las podéis mandar por correo electrónico y trataré de resolveroslas. Bueno, como siempre, un saludo y nos vemos en otra presentación.